en Del Cielo a la Tierra. Hoy tenemos un invitado, pues que aparte de una gran persona, es un tipo que nos puede contar cantidad de cosas. Es empresario, bueno, no sé si hostelero, repostero, del mundo de la confitería, del mundo de la repostería y aparte consejero del Real Oviedo. Se llama Ataúlfo Valdés, está con nosotros. Nació en el 37, nada más y nada menos, en plena guerra civil. Don Ataúlfo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un poco nerviosos. ¿Por qué? Porque Pues, vamos a ver, si no te pone nervioso el Oviedo, no te puede poner nervioso nada. Este es un programa importante y me siento un poco halagado de estar aquí. Yo estoy seguro de que nos tienes cantidad de cosas. Yo es que realmente cuando conocí muchas de las cosas de tu vida, porque siempre uno intenta saber y conocer algo más de los personajes a los que va a entrevistar, me quedé realmente alucinado. Pero bueno, eso mejor que lo cuentes tú. Tú naces en el 37 y naces en La Viana, concretamente. En Pola de La Viana. En Pola de La Viana mismo, En el centro, ningún pueblecillo. Encima del Banco Herrero, en el centro de La Viana. Naces en el 37 en plena guerra civil. Sí, el día 8 de diciembre Y del no, 37. Desgraciadamente no conoces a tu padre. No lo conozco porque justamente a los 4 o 5 días de él enterarse de que yo nacía, él estaba aquí en el frente de Oviedo. Pues lo mataron. Aquí en los alrededores de Oviedo. Él supo que yo nací, pero no supo no me conoció. Y yo él tampoco, desde luego. Entonces, evidentemente, te quedas con tu madre y son tiempos tremendamente difíciles porque, bueno, las cosas... tú no eres de una familia adinerada, aunque sí has tenido familiares con, bueno... Sí, don Jesús Valdés, creo recordar. Sí, yo nazco en una familia en La Viana prácticamente de albañiles. Mi madre era hija de Rosendo, que era albañil, y sembraba hojas de tabaco porque había estado en Cuba y se dedicaba a hacer el tabaco que él fumaba, lo hacía él en una huerta en La Viana. Y por la parte de mi padre sí era familia importante, que yo no llegué a tener mucho trato con ellos porque la distancia de La Viana a Gijón entonces, ellos eran de Gijón, pues era bastante considerable, aunque ya había el ferrocarril de La Viana a Gijón. Pero había que hacer transbordo y, bueno, yo no estaba en condiciones de ir a La Viana a Gijón porque no había dinero para ir tampoco. Y ellos tenían bastante con atender a los otros hijos de los hermanos de mi padre y, bueno, era mi abuelo de Gijón fue José Valdés Prida, que está hoy día en la Enciclopedia Asturiana, fue director del Noroeste, fue teniente alcalde de Gijón, y vamos, era un personaje allí, pero yo lo conocí muy levemente, así por encima me acuerdo de él, pero no, el trato que yo tuve con ellos después pues fue imposible. Yo en La Viana iba a la escuela, entonces las tías, las hermanas de mi padre, que querían que yo estudiara algo, a los 7 años me llevaron para un colegio aquí a Coyoto, un colegio que había en Coyoto, que tenía encima un letrero de auxilio social. Allí estuve un año y me trasladaron a Avilés, a otro colegio igual, Pedro Menéndez me parece que se llamaba, de la misma clase. Ahí pasamos mucha hambre. ¿eh? ¿Mucha hambre? Mucha hambre. Mucha hambre y mucha necesidad. Eran tiempos fastidiosos. Y me acuerdo que cogíamos los curruscos de pan, los curruscos de los bollos de pan los guardábamos en el bolsillo y los vendíamos después de tener 5 o 6, que estaban negros y sucios, pero era igual. Oye, ¿a qué te suenan los nombres de Honorio, Ulpiano, Paulino y Ángel? Bueno, don Honorio era el primer maestro que tuve en La Viana, en la escuela de las escuelas de La Viana, don Honorio, don Ulpiano, don Paulino, don Ángel. Estos fueron los maestros que yo tuve de estudios primarios, que yo no pasé de ahí. Yo no pasé de estudios primarios. Hasta los 11 años o 12, que empecé a trabajar ya con los albañiles, con la familia, con mis tíos en La Viana.
Yo entonces vivía con mi abuela y ya me metieron a vivir con ellos. Mi La abuela, Costala, la Costala. Tenía un puesto en la Viana, un puesto que era una mesa con unos palos y un toldo, y allí se ponían las chufas, los regalices, los pitos de manzanilla, todas estas chorradas que se vendían, todo lo que se vendía entonces. Yo la ayudaba por la mañana a poner el puesto, marchaba para la escuela, por la tarde me quedaba, al mediodía me quedaba en el puesto para que ella fuera a comer, por la noche lo recogía, después ella me pagaba una clase particular con don Ángel o con don Ulpiano, cuando haya coincidido. Así hasta que mi abuela, porque yo hacia los 5 años mi madre marchó de la Viana, con 2 hermanos que tenía que eran bailarines. Eran cosa rara porque de la Viana salir 2 bailarinos de flamenco era un poco raro, y mi madre se fue con ellos. Entonces yo prácticamente con mi madre no tuve vida, no la tuve, porque a los 5 años yo ya viví con mi abuela siempre. Pero vamos a ver, estás en esos 2 colegios, o sea, estás concretamente en Coyoto y en Avilés, en auxilio social, a los 7 años. A los 7 años voy para Coyoto. Y después, más adelante, te vas a Palma de Mallorca, porque lo tuyo ha sido un peregrinaje para trabajar casi en el circo, ¿no? Mi abuela me saca del colegio de Avilés porque pasábamos tanta hambre que ella, cada vez que iba a verme, sufría horrores de verme de aquella manera. Hice allí la primera comunión. Y entonces mi abuela enferma, y el médico era asmática, y una hija de mi abuela vivía en Palma de Mallorca. Y el médico le recomienda que vaya a vivir a Palma de Mallorca, puesto que tiene una hija allí. ¿Por qué no vas a vivir allí con tu abuela, con tu madre, o con tu hija, vamos? Y bueno, pues para allá marcha la Costala y el nieto a Palma de Mallorca. Nos paga el viaje mi madre y el marido, que entonces ya se había casado con un holandés que era acróbata de circo. Se casa con el holandés, hablaba 8 idiomas. Este señor, el padrastro, estuvo después 11 años de intérprete en Toledo, y otros 30 años casi con una tienda en Torremolinos, cuando empezó el boom de Torremolinos. Bueno, pues dicho y hecho, la Costala y el nieto marchen para Palma de Mallorca, y allí pues vivo con mi abuela. Me meten en un colegio de artes y oficios, que yo por la mañana estudiaba y por la tarde estuve allí 3 meses de mecánico, 3 meses de carpintero y 3 meses de electricidad. Pero mi abuela al año y 3 meses o algo así, se muere en Palma. Y yo, claro, allí no hago nada ya. Tú llegas a trabajar un día en el circo, ¿no? Sí, yo entonces vengo con mis padres. Y mis padres entonces, como él era artista de circo, pues estaban con una tournée por el país catalán, por Cataluña, todos los pueblos de Cataluña. Yo tengo muy poca edad y no me acuerdo, pero yo andaba por todos los pueblos 3 días, 2 días en cada pueblo, con el circo que ellos iban. Allí me dedico yo a aprender a hacer malabares, porque yo no tenía todo el tiempo del mundo y me dediqué a hacer malabares con pelotas, aros, mazos, todo esto, que después en su día me vale, cuando vengo para la Viana, para las campañas de Navidad que organizaban. Yo no sé quién organizaba aquello, porque no me acuerdo, pero lo organizaba, supongo yo que los ayuntamientos o algo. Organizaban unas campañas de Navidad en favor de los más necesitados. Me acuerdo que íbamos en la compañía Cholo Jubacho, el Tordín de Frieres, el Colo Santiaguín, las hermanas Santuña, Ataulfo Valdés, que era el malabarista, tocaba la armónica también, y andábamos por los cines y los teatros de Asturias, de Sama, de Avilés, de Sotol. Nada, ni un duro, iba en favor de los... O sea, que se seguías pasando hambre. Sí, claro, necesidades entonces ya. Y te decía esto porque en esos meses que vengo de Palma con los padres, pues me dedico a eso, a hacer los malabares y a enseñar. Y había un número de circo allí, era un médico, un sabio de estos vestido de
de doctor, manipulando en un aparato así un poco sofisticado, con muchas luces y uno y otro, y él creaba un robot. Un aparato, un robot vestido de... Ese robot lo hacía la mujer de él, y él manipulaba allí, le daba órdenes al muñeco, y el muñeco hacía gestos y caminaba con dificultad. Y un día se pone enferma esta señora. Yo, como estaba harto de ver aquello todos los días, pues la señora se pone enferma y no había manera de quitar el número, y pues yo me metí en el muñeco y yo hice el número aquel, un día o dos, no me acuerdo. ¿Qué tal te salió aquello? Perfecto, hombre, aquello perfecto. Hiciste el robot de cine, ¿no? Sí. ¿Y fuiste también? El robot al final, el número del circo al final mataba al sabio, le echaba la mano al cuello y allí lo mataba y caía encima del aparato aquel. O sea, que sabes lo que es estar en un circo, ¿eh? Sí. La vida del circo la conozco perfectamente. Oye, eres también zapatero remendón. En los años jóvenes en la Viana, justamente debajo de mi casa había una zapatería, donde se reunían los chavales, los que eran de la mi edad, nos reuníamos ahí de tertulia, y yo, como siempre fui muy activo, pues yo no me conformaba con estar pues hablando allí, pues yo pasé al mostrador y allí estuve unos meses haciendo de zapatero remendón, cosiendo mediasuelas y haciendo cabos y limpiando zapatos, clavando aquellos remaches que se ponían antiguamente a los zapatos. No sé si te acordarás tú de eso, no creo. No bueno, creo, así. Allí trabajé de zapatero bastante tiempo, de pequeño. Estás también en Barcelona, ¿no? Sí, esa época del circo, cuando vengo de Palma de Mallorca, viví en el barrio chino unos meses, porque después del circo, cuando se terminó la temporada del circo, en Barcelona había una tournée de los cines que en el descanso presentaban un número 2 de circo. Y todos los cines hacían esos. Un día se actuaba en un cine, otro día en otro, una semana en cada cine. Y estuvo unos meses en Barcelona mis padres trabajando en los cines de Barcelona. En el descanso se hacía un número de circo. Y vivimos allí una temporada en Barcelona. ¿Cuándo te vienes a Oviedo? Yo vengo a Oviedo después a Oviedo. Antes de venir a Oviedo me vuelvo a la Viana, Me vuelvo a la Viana. Y entonces allí me vuelvo otra vez a meter en la construcción, porque yo no pude ir con mis padres que marchaban para Portugal, y yo no pude ir, no sé por qué motivo yo no pude ir, porque no tenía papeles en regla con el padrastro. Porque si no, yo hubiera sido artista de circo, creo yo. Yo hubiera hecho algún número de circo, seguro. Y entonces me vengo a la Viana y vuelvo a meterme en la construcción. ¿Y hay alguien que te dice en un momento determinado, oye, ¿por qué no te metes en la repostería? Porque tú tienes cualidades, ¿no? El administrador de Gargallo, que era la empresa donde yo trabajaba de albañil, pues me dice, oye, una cosa, yo estaba de pinche de albañil, ¿por qué no vienes a una confitería que tengo yo en el Entrego a trabajar? Dejas esto, si no te gusta la pastelería, vuelves a esto, tiempo tienes. Bueno, pues era en el Entrego. Bueno, pues oye, lo pruebo. Me compré una bicicleta y todos los días de la Viana al Entrego y del Entrego a la Viana a trabajar de pastelero. Fue allí donde me metí ya en la pastelería. ¿Ahí es cuando decides ya que tu futuro está ahí? Sí, yo entonces ya conozco... Yo voy a la pastelería de Belén del Entrego y yo conozco a mi mujer, la conozco desde pequeña, desde que tengo uso de razón, porque es de la Viana y nació enfrente de mi casa. Yo ya me hacía ella un poco de tilín. Y yo me voy para el Entrego, estoy allí 9 o 10 años de pastelero, me voy a la Mili, a la Yun, que fui a la Yun, vuelvo que otra vez. No lo había más lejos, ¿no? No lo había más lejos, tuve hasta esa mala suerte. Fue la primera quinta de soldados que nos echaron allí. Entonces, vengo de la Yum, vuelvo a la pastelería, y estando en la pastelería, pues ya empiezo yo a hacer un poco de
andar un poco detrás de lo que es hoy mi mujer. Ya sabes cómo se cortejaba antiguamente. Bueno, pues esta te gusta y esta no te gusta, y empecé a andar detrás de mi mujer. Aguantar las calabazas correspondientes y demás. Y me caso a los 27, 28 años, me caso aquí en Oviedo. ¿En el 64? Sí, porque ella estaba aquí en Oviedo en la pastelería Asturias, que era de mi suegro. Y ellos ya vivían aquí. Yo vine a cortejar aquí a Oviedo año y medio aproximadamente, estuve cortejando. Un año y medio. Y al casarme, pues yo era pastelero, mi suegro tenía una pastelería, pues me vine para la pastelería de mi suegro. De esto hace ahora 46 años. ¿Te acuerdas lo primero que hiciste en la pastelería o no? Hombre, yo vine para Oviedo con mucho temor, porque Oviedo era Oviedo, yo era un pastelero de pueblo, y la pastelería en Oviedo pues era una pastelería ya entonces más que la del pueblo. Yo vine muy nervioso a trabajar aquí porque digo, coño, yo, un pastelero de pueblo, ¿qué hago yo en Oviedo? Te estoy hablando hace 40 y tantos años, o sea que vine un poco acojonado. Pero bueno, me metí en la pastelería, los suegros me recibieron bien, la mujer me tranquilizó y yo empecé a trabajar y empecé a hacerme con la copla, y me metí a estudiar un poco pastelería, que hasta entonces no había aprendido así de libros y de cosas. Fui a todas las ferias habidas y por haber, fui hasta Las Vegas, fui a una feria, fíjate, de pastelería. A Alemania, a Bruselas, a París, bueno, Italia, no sé cuántas ferias anduve yo de pastelería. Y en Barcelona todos los años, claro. ¿Me hablas de qué años eso? Estos son años del 64 en adelante, cuando yo vengo para Oviedo. Del 64 en adelante me dediqué a trabajar y a viajar por ferias. ¿Te daba cuando entraste aquellos primeros años? Supongo que, bueno, estabas con tu mujer, etcétera, saldríais por ahí por Oviedo. ¿Te acuerdas de los lugares que frecuentabais de aquella o no? Empecé, yo tenía que relacionarme. A mí me costó mucho trabajo marchar de la Viana, porque los amigos míos de la infancia eran de la Viana y me costó mucho trabajo marchar de allí, porque digo, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a vivir yo sin los amigos míos? Y vine para aquí y me enrollé en el centro asturiano. Me hice socio del Oviedo y me enrollé en el centro asturiano. En el centro asturiano yo había jugado algo al ajedrez en los colegios, en los años de los 7 a los 9 años había jugado algo al ajedrez en el colegio. Y me metí en el centro asturiano y me dediqué, aparte de trabajar en la confitería, me dediqué de lleno al ajedrez. Entonces me relacionaba mucho con Azpiri, un farmacéutico que jugaba muy bien al ajedrez, con Demetrio Spur, con Jaime Álvaro Díaz, grandes ajedrecistas, Maillo, y me dediqué de lleno al ajedrez. Fanjul, que después creó un grupo del Real Oviedo de ajedrez, Vidau, Ignacio Vidau, y bueno, todos los ajedrecistas de la época. Yo me metí de lleno en el ajedrez y estuve dedicado al ajedrez unos 15 años aproximadamente. Fui delegado del centro asturiano del grupo de ajedrez esos años, 15 o 20 años, no sé cuántos. Y me dediqué de lleno al ajedrez, jugué varios campeonatos de Asturias, varios campeonatos de Oviedo, que por cierto, es una tontería, pero el último campeonato de ajedrez de Oviedo lo gané yo, y el campeón actual de Oviedo soy yo de ajedrez, porque nunca más se celebró Eso no me lo habías contado. Nunca más se celebró ese torneo. Gané otro torneo en el Ateneo de aquí de Oviedo, gané algún torneo por ahí que no fui un ajedrecista destacado, pero bueno, me defendía. Eso en el fútbol es como la Copa de la Liga, ¿eh? Que el único que puede decir que tiene el trofeo es el Oviedo, ¿eh? Sí, el Oviedo. Yo estaba entonces con Manolo Vanga. Yo estaba en el Vicente Calderón, de eso hablaremos más tarde, porque después tengo una segunda parte ya para hablar de fútbol y todas estas cosas. Pero bueno, ¿cómo era el Oviedo de aquella y dónde ibas, dónde salías, dónde te tomabas algo? Vamos a ver, cuéntame. Bueno, el Oviedo entonces, pues íbamos a la calle Doctor Casal, allí estaba la Armonía, la Mejillonera,
El manantial. El manantial. Ahí, después de jugar las partidas de ajedrez, íbamos ahí a comentar a los ajedrecistas, los que jugaban en el Entrego, los que jugaban en Sama, los que jugaban en Gijón, en Candás. Por la noche nos juntábamos allí y nos víamos allí los ajedrecistas todos a comentar las partidas de los sábados. ¿Y de discoteca no te ibas y esas cosas? ¿O no, qué? yo nunca fui de discoteca, no. Yo nunca fui a nunca fui a una discoteca. No sé si habré ido con la mujer una vez de fiesta o de compañeros, pero yo nunca fui a una discoteca. ¿Será porque no quieres? Porque te voy a decir una cosa, yo sé que es verdad, que es cierto, pero tu parecido con Alfredo Landa es tal que supongo que te habrá traído buenos y malos momentos. Sí, malos no, malos. Bueno, una vez me puse un poco nervioso porque estábamos en una feria en Sevilla de pastelería. Yo no sé si eran Los Galgos o no sé cómo se llama el hotel, y estábamos en la 4ª planta. Y me meto en el ascensor para bajar para abajo y se mete un señor conmigo que se quedó mirando fijamente para mí en el ascensor, y yo me puse nervioso de aquella mirada tan fija y bajando el ascensor a mí se me hizo eterno aquel viaje hasta abajo, y al llegar abajo yo ya no sabía qué hacer, estaba nerviosísimo. Y me dice él: oiga, ¿usted es Alfredo Landa? Porque me parece que el parecido mío antes era más que ahora. No, ahora es impresionante. Pero te quiero decir, ¿y nunca le sacaste partido al parecido o no? Bueno, una vez viniendo en avión, veníamos de vacaciones, Maneli y Llaneza, que en paz descanse, que éramos muy amigos, y Maneli, que tenía una gracia especial, era un ingenio terrible lo que tenía Maneli. Dice la azafata: veníamos sentados en un sitio malo, dice él, oiga, ¿no podremos tener una silla por ahí, una butaca un poco más cómoda que esta? Vengo ahí con Alfredo Landa y a ver si usted nos busca un sitio. Oye, nos puso en una salida de estas de emergencia, con una butaca amplia, y allí estábamos Manel y yo sentados como si fuéramos con unas atenciones, don Alfredo, que tal y cual y esto y lo otro. Bueno, vamos a irnos al descanso, porque ya van pasando los minutos, pero antes quiero que me cuentes una cosa, es decir, ¿te acuerdas el primer pastel que hiciste en tu vida? Porque de eso tenemos que hablar, de la repostería y de lo bien que lo hacéis. No me acuerdo muy bien del pastel, pero me acuerdo yo muy bien que cuando fui a la pastelería me llamaron mucho la atención los petitsús. El petitsú es un pastel que se hace para 2 o 3 días y lo tienes hecho y se rellena. Y es un pastel del día, no tiene nada que ver que se haga para 2 o 3 días. Se tapa y no pasa nada. Pero tiene un aspecto que el que no conoce ni nunca lo vio, pues te apetece. Yo, como entonces todavía pasábamos cierta necesidad de comer, yo cuando vi aquellos petitsús, a mí me apetecía uno terriblemente. Estaba sin rellenar ni nada, estaban allí. Me apetecía el petitsú terriblemente, pero claro, yo no me atrevía a comer uno, Y en un descuido, cuando yo pude, a los 2 o 3 días de trabajar allí, cuando vi la ocasión, porque había un pastelero con el que yo estaba, yo le eché mano a un petitsú de aquellos y le echo el diente, saben horrible, sin rellenar, es una pasta insípida que sabe hasta mal, seca, es de materia grasa, harina y huevos nada más, y un poco de sal, no tiene azúcar. Y llevé una decepción terrible, terrible, hasta que después se come relleno y se baña, fue cuando lo ves, pero el petitsú en sí es una pasta que no... Y bueno, la bollería, los suizos, las medias lunas que se veían entonces, el hojaldre, que fue lo que yo empecé a ver, lo que se hacía en el Entrego. Bueno, nos vamos a ir al descanso y volvemos en un instante, ¿de acuerdo? Y seguimos hablando del tema de la repostería y después hablamos también de fútbol, que hay que hablar de todo, ¿no? Está bien. En un instante, señoras y señores, volvemos aquí en Del Cielo a la Tierra con Ataúlfo Valdés.
Con Ataúlfo Valdés en Del Cielo a la Tierra y hablándoles pues de repostería ahora, dentro de un momento, y después de fútbol, porque claro, hablar con Ataúlfo Valdés y no hablar de fútbol sería un pecado absoluto. No sé si lo saben, pero Ataúlfo Valdés fue consejero, o mejor dicho, directivo, porque de aquella era directivo, del Real Oviedo, que ascendió en la temporada 87-88 a Primera División, con don José Manuel Bango, tristemente desaparecido, al frente del club, al frente del equipo, al frente de la entidad. Ataúlfo, hablamos de repostería. Primero, primero una chifladura tuya, yo no sé si fue una chifladura tuya o no sé qué. Te montas con Manolo Linares pintar una de las torres, una de las chimeneas de Soto de Ribera, de la térmica. Sí. ¿Pero cómo fue aquello? O sea, a mí, después me entero yo que yo no fui el primero que tuvo esa idea, que se ha dicho. Dije chifladura en sí, el yo sentido, cada vez que pasaba por allí, yo veía que esta chimenea está situada en un valle que llama la atención. Tú pasas por ahí por la carretera y es una chimenea guapa que está ahí en un valle que la ves de muchísimos sitios. Y yo siempre, es más, pasaba con mi mujer y decía, Noli, tenemos que pintar esta chimenea cualquier día. Tenemos que pintarla. Y se me ocurre, pues eso, decir, pero ¿por qué no podemos pintar esta chimenea? Y yo se lo comunico a Manolo Linares, Manolo, ¿por qué no me das un boceto y pintamos la chimenea proponemos de pintar la chimenea de Soto de Ribera? Y bueno, Manolo le cayó bien y me hizo un boceto. Primero, bueno, ya sabes, primero las bromas de uno y otro, que lo comentas con uno y con otro, lo trajo la prensa y me hace un boceto en la chimenea con unas nubes y un gallo, porque la chimenea es propiedad de los portugueses, me parece, y entonces el signo de Portugal es el gallo. Y está muy guapa, está precioso el gallo allí puesto en la chimenea. Y yo me comprometí a pintar la chimenea, a subirme en un andamio. A mí no me daba más subir allí y pintar. Podría llevar 3 meses, pero la pintábamos, eso seguro, ¿eh? Yo no tengo ningún síntoma de altura ni nada de nada. Yo me pongo en un andamio tranquilamente allí. Y la pena quedó en nada. Sí, porque es costoso, seguramente. El alcalde no tuvo valor y no tiene valor para pintar esa chimenea. Los de la empresa tampoco creo yo que quieran hacer un gasto. Yo hice una chimenea de chocolate, de 7 kilos de chocolate, así una altura de 70 centímetros o algo así, de la chimenea. Yo fui allí a mirar la chimenea, a dibujarla, cuya chimenea en chocolate la tuve en el escaparate unos días con el gallo dibujado, todo en chocolate, pintado y todo, y después la metí en una urna de cristal que se la regalé a la térmica. La tienen allí, si no la maltrataron, la tienen allí en la térmica. Yo se la regalé a ellos. Bueno, hablamos de repostería. En Asturias hay un excelente nivel de repostería, sí, ¿no? Sí, Oviedo precisamente es una de las capitales de mejor pastelería de España. De mejor pastelería de España, de más calidad. En Oviedo hay una competencia que no hay en otras ciudades, salvando un poco Barcelona. Pero es que Oviedo tiene 4 o 5 confiterías de mucho prestigio. Y entonces la competencia te obliga a no bajar la guardia. Hombre, no bajar la guardia. Además, tú en eso eres especialista porque te has inventado las Leticias, ¿no? Que en su día te inventaste las Leticias, que te dio, pues, hombre, un pequeño auge al negocio, ¿no? Sí, allí, mira, Carlos, por la confitería pasaron entonces televisiones de Alemania, de Portugal, de Francia, de la de Dios, de televisiones que fueron a grabar y a preguntarme cosas sobre las Leticias. Las Leticias fue un bombazo increíble. Todavía se venden, ¿eh? Todavía se venden. Pero me acuerdo yo que cuando las hice se vendían muchísimo. Y yo puse un cartel allí que yo las hice a los 8 días de anunciar el noviazgo los dos príncipes. Bueno, pues enseguida yo puse un cartel allí que el día de la boda
las leticias se vestirían de blanco. No dije en qué iba a consistir la cosa. La cosa consistió en las leticias llevan una corona real encima de cada una, de chocolate negro. Y vestirlas de blanco consistió en que esa corona, el día de la boda, era de chocolate blanco. Y ¿Qué te dijeron en la Casa Real? No, la Casa Real no se dirigieron a mí ninguna vez. ¿Nunca no hablaron contigo, ni te dijeron, ni te pidieron leticias o qué? Sí, yo sé que las llevaron y que varias veces, porque la tía de ella, esta tía que tenía una tienda ahí en la calle Marqués de la Vega de Anzo, se llamaba Enat. Pasó por ahí varias veces para llevárselas. La mujer y yo se las llevamos a su abuela, allá arriba de Sella. Y sé que vinieron de la casa del Hotel Reconquista varias veces. Hace 2 años el Hotel Reconquista llevó 500 para la comida de los príncipes de los premios. Y el día de la boda, como te estaba contando, faltaron muy pocas, Carlos, en ese día para las 6.000 leticias. Estuvimos trabajando todos los confiteros de la casa hasta las 6 o las 7 de la tarde. Y te digo la cantidad porque, como habíamos prometido vestirlas de blanco e hicimos las coronas blancas, pues hicimos casi 6.000. Y faltaron muy pocas para 6.000 ese día. Perdimos de vender, ¿eh? Hubiéramos pasado de las 6.000 si las llegamos a hacer. ¿Se te ocurrió tomando algo? Se me ocurrió viendo la tele con mi amigo Luis Riera Posada, que en paz descanse, éramos muy amigos, y estábamos viendo la tele los dos en casa tomando un vino cuando anunciaron el noviazgo, cuando se dio a conocer el noviazgo de doña Leticia y el príncipe. Y digo, oye Luis, este nombre de Leticia es apropiado para una tarta, ¿eh? Es apropiado para una tarta. Ya te empezó a bullir. Dice, bueno, pues haz algo. Dice, haz algo. Bueno, pues allí, a partir de ahí ya empecé a barrenar. Y empiezas a pensar y, bueno, pues se me ocurrió hacer este pastel que está muy bien, ¿eh? La verdad. Hoy vamos a hablar de fútbol, ¿te parece? Tú te metes en la directiva de José Manuel Bango en el año 87, 86, 87, sí. En una directiva realmente ejemplar, con muy poco dinero, pero que sabía rentabilizar los recursos que tenía en aquel momento. Se hace un equipo formidable para ascender a Primera División y se consigue. Sí. ¿Te recuerdas cómo te metes tú en el Oviedo? Bueno, yo me recuerdo de cómo me meto en el Oviedo porque la directiva, cuando Manolo Bango se mete en el fútbol, Manolo y yo ya éramos amigos, porque mi mujer y la mujer de Manolo Bango estudiaron juntas, y ya sabes que antiguamente cuando se cortejaba muy jóvenes en casa no te dejaban, y la mujer mía era la carabina de ellos, los acompañaba a un sitio y a otro para, bueno, ya sabes, entonces el cortejar no es como ahora, era otra manera. Y eran muy amigos, eran muy amigas, ellas dos. Y entonces cuando yo me caso, yo empiezo a conocer a Manolo, que fue a la boda mía. Yo soy el padrino de una hija de él. Fui a la boda de todos los hijos. Y bueno, teníamos mucha amistad. Él fue directivo con Chuché, fue directivo con Yagüe, fue directivo con ¿cómo se llamaba? Riesco Morán. Riesco Morán. Y con Riesco Morán me acuerdo que dimite porque no estaba a gusto con él. Cenamos la Nochevieja, él y yo, y las mujeres juntos, en el bar Transporte. No sé si te acordarás de él, en General Elorza. Y me dijo él esa noche, voy a dimitir porque estoy muy mal a gusto y no puede ser. No sé qué diferencias tenía con Riesco Morán. Y efectivamente dimite. Por eso yo ya estaba muy metido en el fútbol. Y después él forma una directiva donde estaba Luis Riera, Manolo Sánchez del Río, Grossi,
Cuqui Cuesta, y estaba el que estaba en la central lechera, Manolo Pedreira, Óscar Arias. Formó una directiva, además, buena directiva, de buena gente, y como al año, los 2 años o 3 años, no me acuerdo, a los 2 años, dimitió Manolo Díaz, Enrique Díaz y Manolo. Manolo Suárez y Enrique Díaz. Óscar Arias quería marchar también porque no iba con él aquello, estaba cansado, y me acuerdo que Óscar Arias me dijo una vez: oye, ¿por qué no? Tú que tienes tanta amistad con Manolo, que vas con él a todos los sitios, pues ya viajaba mucho con él sin estar en la directiva. Yo había ido con él al aeropuerto a buscar a José Luis Romero cuando vino, cenamos con él en la sidrería Parajón entonces, y yo viajaba mucho con Manolo a ver partidos, y a uno y a otro, y ¿por qué no te metes con él? Yo consideraba que yo no tenía categoría para estar en el Oviedo, yo consideraba que el Oviedo era de... Y Manolo me convenció para meterme ahí. Digo: Manolo, tienes que hablar con la mujer mía, porque mi mujer no me deja entrar ahí seguro. Y él habló con la mujer, y bueno, pues... Oye, qué bonito aquello, ¿no? Engañamos a la mujer un poco. Qué ascenso aquel, ¿no? Sí. Qué maravilla. Sí, engañamos a la mujer, y la mujer y yo, al día siguiente, aceptar... Yo no sé cómo conseguimos convencer a las mujeres. Fuimos al Banco de Asturias, en la calle Fruela. A firmar un crédito. A firmar un crédito de 28 millones. Entonces tenían que ir las mujeres y todo. Y allí nos reunimos todos, Sánchez del Río y... bueno, todos, a firmar con las mujeres. Pero que digo que qué bonito aquello, ¿no? Que, sí. Que fue maravilloso. Sí, había una buena relación entre la gente. Y bueno, nos anuncia José Luis Romero que tiene que marchar porque lo llama al Barcelona, que si lo dejamos marchar. Y efectivamente no podíamos decir que no a José Luis Romero, y se marchó otra vez para el Barcelona. Entonces se fichó a Vicente Miera, que nos dio Calabazas y Lureta. Primero nos dio Calabazas y Lureta, y entonces fichamos a Vicente Miera, y con Vicente Miera pues emprendimos aquella temporada, que no es que fuera un gran equipo, pero había una disciplina con Vicente terrible. Era un gran entrenador, Vicente. Era un gran entrenador. Fenómeno, pero es que se había hecho un equipo formidable. Se había hecho un equipo, entre los directivos, etcétera, sí, había una gente formidable. Se hizo un equipo muy bueno, además se llevaban muy bien. Carlos Gis, Juliá, Sañudo, que nos pusieron a parir por fichar a Sañudo, porque tenía 32 o 33 años. Y al final, qué rendimiento. Maravilloso. Y gracias a Sañudo sacamos a Luis Manuel, que salió con Sañudo. Bueno, fue una temporada maravillosa. Impresionante. Perdimos todos los partidos con los filiales, porque el Oviedo subió en la promoción, ¿eh? Contra el Mallorca. Sí, subió en la... No, pero sí, subió en la promoción, no subió de primero, que subió el Málaga. Nosotros habíamos quedado cuartos de aquella, sí. Y nos tocó jugar con el Mallorca la promoción de ascenso a Primera División. Sí. El Mallorca bajaría si perdía, que bajó, y el Oviedo subiría si ganaba y subió. Parece, y ahí empatamos a ceros. Ahí empatamos a ceros. Sí. Aquí ganamos 2-1. 2-1 fue. Sí, 2-1. Fue el segundo gol, creo que fue de Carlos, y fue Zaki Badú que salió, y Carlos... Un fenómeno. Le machacó el tanto. Era un fenómeno, Carlos. Oye, y te metes en este Oviedo. Qué pena lo del otro día, ¿no? Sí, es una pequeña tragedia, si se puede llamar de alguna manera. Una pequeña tragedia dentro de... porque tragedias en la vida hay muchísimas, pero y no se puede decir que es una tragedia, pero para los futboleros es una tragedia. ¿Cómo lo viviste ese día? Con mucha... Yo pasé una semana muy mal porque yo estaba convencido a mí mismo de que el Oviedo no tenía equipo para subir. ¿Estabas convencido de que no tenía equipo? De que no tenemos equipo para subir, pero podíamos subir perfectamente. Jugar la primera promoción me parecía que la íbamos a pasar. Jugamos contra un cuarto, yo creo que la íbamos a pasar. De hecho, el resultado que tuvimos allí
yo creí que lo íbamos a pasar fácilmente. Tenía mi miedo. Pasar la segunda eliminatoria, que después de ver el primer partido, digo yo creo que la segunda va a ser más fácil que la primera. Y después la tercera nos tocará con un primero, con otro, un equipo. Bueno, pues si no pasamos, no pasamos, pero la temporada está cubierta porque yo creo que fue una gran temporada porque el Oviedo subió de tercera, hizo un equipo y quedamos los segundos. Y yo creo que es una gran campaña. Oye, el chasco lo llevas porque te vas haciendo la idea de que podemos subir. Era un equipo que jugaba bien al fútbol y es un equipo de calidad el que tiene el Oviedo. Yo creo que le falta un poco de garra, le falta un poco de nervio, pero calidad la tiene. Y llevamos una gran decepción, de verdad, porque caer en la primera de la manera que caímos, me cago, qué desilusión, chico, qué desilusión. Y que no puedes hacer nada, y que no puedes explicar nada, y que no puedes decir nada. Pero tú, ¿por qué te metes esta segunda vez en esta historia? Bueno, ¿Quién te mete en ello? Me meto en esta historia porque ahí hay un equipo de amigos que vienen del balonmano, que se meten con Alberto González y Skuki y Costas, y son muy amigos míos, y se meten primero con el señor este de Avilés, que es el primer presidente que tiene Alberto, y después, al marchar él y marchar el otro de aquí de Oviedo, que era gerente del Celta, ¿cómo se llamaba este? Tony. Tony Fidalgo, y el otro, no me acuerdo cómo se llama este, que es de aquí de Oviedo. Pues al marchar ellos se quedan sin gente, y Kuki me llama y, oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Y yo, oye, me lo pide Kuki, y ¿cómo no voy a ir con Kuki? Digo, el problema, Kuki, es decírselo a mi mujer. Y bueno, pues como mi mujer sabía los problemas que hay el tiempo que lleva, los disgustos que llevas, y bueno, yo tengo una mujer que es una santa, desde luego, de permitirme entrar ahí otra vez sabiendo, porque yo voy y me entrego al 100%, y yo no ando en media tinta de... Pero yo estoy dedicado al fútbol igual, aunque no estuviera en la directiva. Yo, el Oviedo en tercera, cuando bajó al Oviedo tercera, yo seguía todos los partidos. El mayor disgusto y las primeras lágrimas en el fútbol me cayeron en Pumarín cuando vi salir el primer partido fuera de casa al Oviedo en tercera división. Cuando yo vi salir al equipo allí en tercera división, en Pumarín, yo no lo pude remediar, me cayeron las lágrimas allí. Aquello, ver al Real Oviedo salir en tercera, en el campo del Pumarín. Yo no desprecio al Pumarín, que Dios me libre, pero aquello para el Oviedo, aquello fue una tragedia también. Yo dije en su momento que el día que tú dejes esta directiva, que yo dejaré de confiar en la directiva del Real Oviedo en absolutamente todo, es decir, dejaré. No, Carlos, ahí hay muy buena gente. ¿Vas a dejar el Oviedo? Hombre, algún día lo habrá que dejar. Ahora, de momento, como estamos en este compás de lo que se va a hacer, quedamos eliminados tan terriblemente, pues tendremos que hablar y planificar a ver qué se va a hacer. Porque ya sabes el problema que hay con Alberto ahí, que yo no sé por qué la gente tiene tan enfilado a Alberto, que me parece un hombre trabajador y que está dedicado al Oviedo. Bueno, podrá tener sus historias y sus... no lo sé, yo es que no lo sé, Carlos, no me explico esta fobia que se tiene Alberto, no me la explico. Y estamos trabajando ahí, claro, tendremos que reunirnos ahora y hablar y a ver qué vamos a hacer. Lo que hay que solucionar es que el Oviedo no esté metido en esta guerra civil que vivimos esta temporada contra Alberto y todo esto. Esto hay que aplacarlo, la afición tiene que entender que el Oviedo así no puede estar. Y ahí hay buena gente, como te decía, Carlos. No, el día que yo marche no pasa nada de nada. Y ahí Kuki Bances es un gran presidente y un gran tío. El Oviedo tiene suerte de tener a Kuki ahí. Es un hombre de templanza, muy aposentado, con mucha flema. Y yo veo a Kuki como puede ser un gran presidente.
puede ser un gran presidente. Pero en este momento el ánimo tuyo, ¿cómo está con respecto al Oviedo? Está por los suelos porque pasó lo que pasó y no queríamos caer. Después el escándalo que nos arman. Y yo no sé, tendremos que hablar, Carlos. Todavía no nos reunimos y tendremos que hablar a ver qué va a pasar aquí. Yo, ya sabes que lo mío es servir al Oviedo. Yo deje o no deje la directiva, no voy a dejar de viajar con el Oviedo, a ver al Oviedo y a recibir las alegrías y los disgustos que te da el Oviedo. Porque disgustos deportivos, oye, que son disgustos, pierdes. Es como oye, te fastidia que te elimine el Pontevedra, pero son otros 11 con otra aspiración como la del Oviedo por subir y por estar ahí. Y es un deporte, quieras o no. Los directivos no podemos hacer nada. Bueno, vamos a ir acabando. Dejamos el mundo del fútbol. Y tú viajas bastante, porque te gusta viajar, ¿no? Sí. A ver, cuéntame, viajes que has hecho que te han impactado, que te han gustado mucho. Pues el de Australia y el de África del Sur. Yo fui a un viaje a Australia que me dejó... Bueno, Australia me dejó... Estuve en Sydney y viajé por Australia unos cuantos días y eso es una maravilla. Sydney es una ciudad maravillosa y la vida de Australia tiene una calidad de vida grande. Y después fui a África del Sur también, viajé por África del Sur bastante, 20 días estuvimos por ahí, también es maravilloso. Voy mucho a Lanzarote porque tengo una hija allí que vive allí hace 9 años y vamos mucho a Lanzarote y yo estoy enamorado de Lanzarote. Es una isla, es una maravilla, una maravilla. No es Asturias, claro, pero es Lanzarote, es otra... Te has enamorado de Lanzarote y de la nieta, sí. ¿no? También, ¿no? Allí tengo una hija. Nieta la tengo aquí. Nieta que hiciste socia del Real Oviedo, nada más nacer. Nada más nacer, esa es en Salinas, es un nieto. Un nieto. Sí, un nieto. Nada más nacer, en el mismo sanatorio ya llamé a Vicky, oye, haz socio aquí al guaje, acaba de nacer este guaje. Pablo, tal. Que eso sí que tira, ¿no? Que eso sí que tira. Sí, eso... ahora vamos los martes, nos vamos a Salinas a comer y a ver el nieto, a hacer las tonterías de los abuelos con los nietos, claro. ¿Sigues haciendo pasteles o no? Sí, yo algo trabajo y vigilo, estoy jubilado, pero bueno, estás en la tienda porque es el negocio y hay mucha gente trabajando allí y, oye, hay que ayudar a la gente, al hijo, que es el que está más bien al frente, y hay que ayudarlos porque si no es mucha batalla para ellos. Yo me acuerdo de los años míos que fueron muy duros trabajando en la confitería. De hecho, tuve que dejar el ajedrez por culpa de la confitería y hay que ayudarlos para que vivan algo, que no sea la esclavitud que yo tuve, que eso no la quiero para nadie. La mujer y yo trabajamos horas y horas, son 4 hijos y la mujer con la tienda y los 4 hijos, aquello fue duro. Pero ahora estás disfrutando. Sí, yo me acuerdo de ir al Tartiere, Carlos, a ver los partidos y en el descanso me sentaba, porque los veía de pie, me sentaba y allí quedaba dormido. Allí quedaba dormido al descanso. De los inicios siempre se acuerda uno, pero yo no sé si con nostalgia o... ¿Cuál es el sentimiento que tienes cuando miras para atrás? El sentimiento que tengo es que no sé en qué pasó el tiempo, Carlos. Yo no sé en qué pasó tantos años, tantos trabajos diferentes y tanta vida y tanta actividad que tuve. Y yo no sé si yo pudiera recuperar ese tiempo, yo me cambiaría otra vez para hacer lo mismo y algo más. Todavía hoy día me dedico un poco a tocar el saxofón y doy alguna clase de saxofón porque yo no puedo estar sin hacer algo. ¿Pero cómo se puede conservar uno tan bien, chico? ¿Por el cine? ¿Por lo de las películas que hiciste? ¿O? Pues, naciste en el 37, con lo cual ahora tienes... 72 años. ¿Cómo se puede conservar uno tan bien? Dime el secreto. No, pues yo creo que moviéndose y haciendo cosas y estando en activo todo el tiempo. Pero yo no paro, Carlos. Yo estoy en casa, yo soy incapaz de ver una película. Si quiero ver una película tengo que ir al cine. No puedo estar en casa sentado viendo una película porque sé que allí hay algo que hacer, hay algo que recoger, hay algo que... Siempre estás haciendo algo.
¿Hay algún dulce que hayas pensado en un momento determinado y no hayas podido hacer? Algo que se te haya ocurrido y al final pues no haya salido. No, hay cosas que se hicieron que tú tenías bastante interés en ellas y bastante cariño en lo que hacías, creyendo que iba a tener éxito, y después, porque de tanto viaje que hice y de tantas cosas que vi, pues traje muchas para aquí, para Oviedo, y unas resultaron, otras no. Y yo creo que hay alguna que no resultó y que podía haber sido un gran pastel para Oviedo y para la pastelería asturiana. Nosotros ya sabes que tenemos los Bartolos también, que son muy famosos, vienen de la Viana del abuelo de mi mujer, que fue el que los inventó. Es un pastel muy bueno de almendra, y aquí ya sabes, en Asturias gusta mucho la almendra, no sé por qué, porque la tarta de manzana prácticamente no se lleva. Ya ves que en las películas del oeste siempre los postres son tarta de manzana, y aquí nadie pide una tarta de manzana y es pastel de almendra, y no hay un almendro en Asturias, y ya ves, la manzana es típica de Asturias, y la manzana no triunfa en tarta. Me están haciendo señales de que tenemos que cortar. Ya viste que se hizo muy corto el programa, ¿no? Sí. Con la cantidad de cosas que tenía que contar. Narrar una vida entera es imposible, es imposible. En el tintero hay infinidad de cosas, pero bueno, oye. Pero bueno, para empezar no está mal, ¿no? No, yo creo que no. Por lo menos la primera parte está bien. Ataulfo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Del Cielo a la Tierra. A mí es un placer de haber estado aquí después de haber visto yo este programa a Luis Riera, que yo tenía admiración por Luis Riera, porque es un tío genial, era un tío que tenía conversación para todo, tenía siempre una anécdota para el momento que vivías. Bueno, un tío genial. Luis era un fenómeno. Un fenómeno. Alcaldes como ese ya no quedan. Irrepetible. No quedan. Luis, irrepetible. Muchísimas gracias, Ataulfo. Gracias. Señoras, señores, esto ha sido Del Cielo a la Tierra. Volveremos la próxima semana con otro invitado. Hoy hemos tenido a Ataulfo Valdés y de verdad yo supongo, me da la sensación de que a nadie pudo dejar decepcionado. La próxima semana venimos. Gracias. Que eran bailarines. Eran cosas raras, porque de la Viana salir dos bailarinos de flamenco era un poco raro, y mi madre se fue con ellos. Entonces yo prácticamente con mi madre no tuve vida, no la tuve, porque a los 5 años yo ya viví con mi abuela siempre. Pero vamos a ver, estás en esos dos colegios, o sea, estás concretamente en Coyoto y en Avilés, en auxilio social, a los 7 años. A los 7 años voy para Coyoto. Y después, más adelante, te vas a Palma de Mallorca, porque lo tuyo ha sido un peregrinaje para trabajar casi en el circo, ¿no? Mi abuela me saca del colegio de Avilés porque pasábamos tanta hambre que ella, cada vez que iba a verme, sufría horrores de verme de aquella manera. Hice allí la primera comunión. Y entonces mi abuela enferma, y el médico era asmática, y una hija de mi abuela vivía en Palma de Mallorca. Y el médico le recomienda que vaya a vivir a Palma de Mallorca, puesto que tiene una hija allí. ¿Por qué no vas a vivir allí con tu abuela, con tu madre, o con tu hija, vamos? Y bueno, pues para allá marcha la costala y el nieto a Palma de Mallorca. Nos paga el viaje mi madre y el marido, que entonces ya se había casado con un holandés, que era acróbata de circo. Se casa con el holandés, hablaba 8 idiomas. De los bollos de pan los guardábamos en el bolsillo y los vendíamos después de tener 5 o 6, que estaban negros y sucios, pero era igual.
Oye, ¿a qué te suenan los nombres de Honorio, Ulpiano, Paulino y Ángel? Bueno, don Honorio era el primer maestro que tuve en La Viana, en la escuela de las escuelas de La Viana, don Honorio, don Ulpiano, don Paulino, don Ángel. Estos fueron los maestros que yo tuve de estudios primarios, que yo no pasé de ahí. Yo no pasé de estudios primarios. Hasta los 11 años o 12, que empecé a trabajar ya con los albañiles, con la familia, con mis tíos en La Viana. Yo entonces vivía con mi abuela y ya me metieron a vivir con ellos. Mi abuela, la Costala. Tenía un puesto en La Viana, un puesto que era una mesa con unos palos y un toldo, y allí se ponían las chufas, los regalices, los pitos de manzanilla, todas estas chorradas que se vendían, todo lo que se vendía entonces. Yo la ayudaba por la mañana a poner el puesto, marchaba para la escuela, por la tarde al mediodía me quedaba en el puesto para que ella fuera a comer, por la noche lo recogía, después ella me pagaba una clase particular con don Ángel o con don Ulpiano, cuando haya coincidido. Así hasta que mi abuela, porque yo hacia los 5 años mi madre marchó de La Viana, con 2 hermanos que Tú naces en el 37 y naces en La Viana, concretamente. En Pola de La Viana. En Pola de La Viana mismo, en el centro, ningún pueblecillo. Encima del Banco Herrero, en el centro de La Viana. Naces en el 37 en plena guerra civil. Sí, el día 8 de diciembre del 37. Desgraciadamente no conoces a tu padre. No lo conozco porque justamente a los 4 o 5 días de él enterarse de que yo nacía, él estaba aquí en el frente de Oviedo. Pues lo mataron. Aquí en los alrededores de Oviedo. Él supo que yo nací, pero no me conoció, y yo él tampoco, desde luego. Entonces, evidentemente, te quedas con tu madre y son tiempos tremendamente difíciles porque, bueno, las cosas... tú no eres de una familia adinerada, aunque no, sí has tenido familiares con, bueno, sí, don Jesús Valdés, creo recordar. Sí, yo nazco en una familia en La Viana prácticamente de albañiles. Mi madre era hija de Rosendo, que era albañil, y sembraba hojas de tabaco porque había estado en Cuba y se dedicaba a hacer el tabaco que él fumaba, lo hacía él en una huerta en La Viana. Y por la parte de mi padre sí era familia importante, que yo no llegué a tener mucho trato con ellos porque la distancia de La Viana a Gijón entonces, ellos eran de Gijón, pues era bastante considerable. Del cielo a la tierra, hoy tenemos un invitado pues que, aparte de una gran persona, es un tipo que nos puede contar cantidad de cosas. Es empresario, bueno, no sé si hostelero, repostero, del mundo de la confitería, del mundo de la repostería y, aparte, consejero del Real Oviedo. Se llama Ataúlfo Valdés, está con nosotros. Nació en el 37, nada más y nada menos, en plena guerra civil. Don Ataúlfo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un poco nerviosos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si no te pone nervioso el Oviedo, no te puede poner nervioso nada. Este es un programa importante y me siento un poco halagado de estar aquí. Yo estoy seguro de que nos tienes cantidad de cosas. Yo es que realmente cuando conocí muchas de las cosas de tu vida, porque siempre uno intenta saber y conocer algo más de los personajes a los que va a entrevistar, me quedé realmente alucinado. Pero bueno, eso mejor que lo cuentes tú. Que ya había el ferrocarril de La Viana a Gijón, pero había que hacer transbordo y, bueno, yo no estaba en condiciones de ir a La Viana a Gijón porque no había dinero para ir tampoco. Y ellos tenían bastante con atender a los otros hijos de los hermanos de mi padre y, bueno, era mi abuelo de Gijón
fue José Valdesprida, que está hoy día en la Enciclopedia Asturiana, fue director del Noroeste, fue teniente alcalde de Gijón, y vamos, era un personaje allí, pero yo lo conocí así muy levemente, así por encima me acuerdo de él, pero no, el trato que yo tuve con ellos después pues fue imposible. Yo en la Viana iba a la escuela, entonces las tías, las hermanas de mi padre, que querían que yo estudiara algo, a los 7 años me llevaron para un colegio aquí a Coyoto, un colegio que había en Coyoto, que tenía encima un letrero de auxilio social. Allí estuve un año y me trasladaron a Avilés, a otro colegio igual, Pedro Menéndez me parece que se llamaba, de la misma clase. Ahí pasamos mucha hambre. ¿Eh? ¿Mucha hambre? Mucha hambre. Mucha hambre y mucha necesidad. Eran tiempos fastidiosos. Y me acuerdo que cogíamos los curruscos de pan, los curruscos